En este 11º video vamos a hablar un poco más sobre el trabajo y la energía. Los objetivos para este video es poder calcular el trabajo efectuado por la fuerza de un resorte, además estudiar el teorema de trabajo-energía y poder aplicarlo para poder resolver problemas. También poder distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas y explicar sus efectos sobre la conservación de la energía. El trabajo efectuado por una fuerza variable. Las fuerzas varían, es decir, pueden cambiar de magnitud, de ángulo o de ambas cosas y lo hacen con el tiempo, con la posición o con ambas cosas. Alguien podría empujar con mucha fuerza un objeto e ir incrementando esa fuerza para poder superar la fuerza de fricción estática, es decir, exceder la fuerza máxima de fricción. Sin embargo, la fuerza de fricción estática no efectúa trabajo, puesto que no hay movimiento ni desplazamiento. Un ejemplo de fuerza variable que sí efectúa trabajo se observa en la imagen que está presente en la diapositiva. En la imagen A hay una fuerza aplicada denominada F sub A que estira un resorte y esta ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la mano, denominada F sub S. En la imagen B, la magnitud de la fuerza depende del cambio de la longitud del resorte, X. Este cambio suele medirse con respecto al extremo del resorte no estirado, que se denomina X sub 0. Ojo, la mano aplica una fuerza variable F sub A al estirar el resorte. Al mismo tiempo, el resorte ejerce una fuerza igual y opuesta, denominada F sub S, sobre la mano. Entonces, conforme el resorte se estira o se comprime, su fuerza de restauración, que se opone al estiramiento o a la compresión, se vuelve cada vez mayor y es preciso aplicar una fuerza más grande. Para la mayoría de los resortes, la fuerza del resorte es directamente proporcional al cambio de longitud del resorte respecto a su longitud sin estiramiento. En forma de ecuación, esta relación se expresa de acuerdo a la ecuación presente en la diapositiva, en donde X representa la distancia que se estiró o se comprimió el resorte respecto a su longitud no estirada. La fuerza varía cuando X cambia, entonces la fuerza es función de la posición. K es una constante de proporcionalidad y suele llamarse constante de resorte o constante de fuerza. Cuanto mayor sea el valor de K, más rígido o más fuerte es el resorte. Ahora bien, para calcular el trabajo realizado por las fuerzas variables, se puede utilizar una gráfica, en donde se grafica F en el eje Y X en el eje X. El trabajo es el área bajo la curva de F contra X. F es la fuerza aplicada que hace el trabajo de estirar un resorte en una línea recta con una pendiente K, que es la constante, y el trabajo es igual al área bajo la recta. Por lo tanto, se muestran las diferentes ecuaciones en la diapositiva. Es importante mencionar que el trabajo efectuado al estirar o comprimir un resorte desde X sub 0, donde X sub 0 es igual a 0, se describe como un medio de la constante K por X al cuadrado. El teorema trabajo-energía dice que cuando se efectúa trabajo hay un cambio o una transferencia de energía. En general, el trabajo es una medida de la transferencia de energía cinética. Una fuerza que efectúa trabajo sobre un objeto para acelerarlo causa un incremento en la energía cinética del objeto. En cambio, el trabajo negativo efectuado por la fuerza de fricción cinética podría hacer que un objeto se frene, con lo que su energía cinética disminuye. Así pues, para que un objeto sufra un cambio en su energía cinética, será necesario efectuar un trabajo neto sobre él. Cuando un objeto está en movimiento, posee energía cinética y tiene la capacidad de efectuar trabajo. El teorema trabajo-energía. La energía es uno de los conceptos científicos más importantes.
La describimos como una cantidad que poseen los objetos o sistemas. Una forma de energía que está íntimamente asociada con el trabajo es la energía cinética. Considera un objeto en reposo sobre una superficie sin fricción. Una fuerza horizontal actúa sobre el objeto y lo pone en movimiento. Se efectúa trabajo sobre el objeto poniéndolo en movimiento, es decir, modificando sus condiciones cinéticas. Debido a su movimiento, el objeto ha ganado energía cinética, que lo hace capaz de efectuar trabajo. Entonces, para una fuerza constante que efectúa trabajo sobre un objeto en movimiento, la fuerza efectúa una cantidad de trabajo descrita como W es igual a Fx, donde W es el trabajo, F es la fuerza aplicada y X es el desplazamiento. Ahora bien, como la fuerza hace que el objeto acelere, se puede escribir por medio de la segunda ecuación, en donde V sub 0 podría o no ser 0. Si la magnitud de la fuerza se escribe con la segunda ley de Newton y sustituimos en ella la expresión para la ecuación 2, se obtiene la ecuación 3, que se puede reacomodar por medio de la ecuación 4, y de esa manera se puede obtener la ecuación 5, que describe la energía cinética, en donde las unidades SI de energía es el joule. En la siguiente imagen se observa el trabajo efectuado por una fuerza constante sobre un bloque para poder moverlo en una superficie horizontal sin fricción. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual al cambio en la energía cinética del bloque. Es decir, W va a ser igual a K final menos K sub 0, como se observa en la ecuación 1. Es común referirse a la energía cinética como la energía de movimiento. Esta es directamente proporcional al cuadrado de la rapidez instantánea del objeto en movimiento. Por lo tanto, no puede ser negativa. Entonces, en términos de energía cinética, las expresiones para el trabajo se describen de acuerdo a la ecuación 2 y 3. Conservación de la energía mecánica total. La suma de las energías cinéticas y potencial se denomina energía mecánica total, como se observa en la ecuación 1. La ecuación 2 representa un sistema conservativo en donde solo las fuerzas conservativas efectúan trabajo. Es decir, la energía mecánica total es constante porque se conserva. Ahora bien, si se sustituye E y E sub 0 de la ecuación 2 en la primera ecuación, se obtienen la ecuación 3 y 4, que representan la ley de conservación de la energía mecánica, que dice lo siguiente: en un sistema conservativo, la suma de todos los tipos de energía cinética y potencial es constante y equivalente a la energía mecánica total del sistema. Energía total y fuerzas no conservativas. La fuerza de fricción es probablemente la fuerza no conservativa más común. Tanto las fuerzas conservativas como las no conservativas pueden efectuar trabajo sobre objetos. Sin embargo, algunas fuerzas no conservativas efectúan trabajo, pero no conservan la energía mecánica total. Es decir, pierde energía mecánica a través del trabajo efectuado por las fuerzas no conservativas, como la fricción. Suponga que un objeto tiene inicialmente energía mecánica y fuerzas no conservativas efectúan un trabajo sobre él. Entonces, si se parte del teorema trabajo-energía, se tiene que, como se observa en la ecuación 1, el trabajo va a ser igual al cambio en la energía cinética. Ahora bien, el trabajo neto podría efectuarse tanto con fuerzas conservativas denominadas W sub C
como por fuerzas no conservativas, denominadas por W sub nc. Es decir, como se muestra en la ecuación 2, el trabajo conservativo más el trabajo no conservativo es igual al cambio en la energía cinética. También el trabajo efectuado por fuerzas conservativas debe ser igual al cambio en la energía potencial, es decir, como se ve en la ecuación 3, el trabajo no conservativo es igual al cambio en la energía mecánica total. Por lo tanto, como se observa en la ecuación 4, el trabajo efectuado por las fuerzas no conservativas que actúan sobre un sistema es igual al cambio de energía mecánica. En el caso de fuerzas disipadoras, en donde la energía inicial es mayor a la energía final, el cambio es negativo e indica una disminución de la energía mecánica. Esta condición coincide en cuanto al signo con el trabajo no conservativo de la fricción, que también sería negativo. En un sistema no conservativo, la energía total se conserva en formas no mecánicas de energía. Sin embargo, no toda esta energía está disponible para efectuar trabajo mecánico. De manera contraria, en un sistema conservativo se obtiene lo que se aporta, es decir, si efectuamos trabajo sobre el sistema, la energía transferida estará disponible para efectuar trabajo. Es importante tomar en cuenta que los sistemas conservativos son idealizados. Ahora, como hemos hecho en todos los videos anteriores, vamos a resolver un par de ejemplos para entender mejor cómo aplicar la teoría que hemos visto hasta ahora. El primer ejemplo nos dice, una pelota de masa igual a 5 kilogramos se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial v0 igual a 15 metros sobre segundo. Encuentra el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial cuando la pelota alcanza su altura máxima. Ahora, lo primero que debemos notar acá es que estamos en una situación donde hay caída libre. Bueno, en este caso, la pelota se mueve hacia arriba. Ahora recordemos que los objetos que se mueven de forma vertical están moviéndose bajo la acción de la gravedad, por lo que la gravedad va a modificar su velocidad. En el caso de los objetos que van subiendo, van a llegar a una altura máxima cuando su velocidad es cero. Es decir, cuando la pelota está en este punto, que será su altura máxima, su velocidad final va a ser cero. Y esto lo podemos utilizar para encontrar cuál es la altura máxima. En este caso, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación que vimos en uno de los videos anteriores de cinemática. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura máxima menos la altura inicial. Ahora, sabemos que la velocidad final es cero, entonces podemos despejar esto de la siguiente manera. Vamos a tener menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a menos 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura máxima menos la altura inicial. Ahora recordemos que nosotros podemos elegir nuestro sistema de coordenadas a conveniencia. Entonces, en esta ocasión yo voy a elegir el punto de partida como el punto 0 en el eje Y. Entonces se nos va a cancelar esta parte. Estos menos también se cancelan y nos va a quedar lo siguiente. La velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura máxima. Y ahora simplemente despejamos la altura máxima de acá. Y esto lo hacemos pasando a dividir este 2 por g a este otro lado de la ecuación. Y vamos a tener que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Ahora nosotros evaluamos con los valores que ya conocemos, vamos a tener
15 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, dividido entre dos veces. Dos veces la aceleración de la gravedad, que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si nosotros evaluamos esto, vamos a obtener como resultado que la altura final va a ser igual a 11,48 metros. Ahora, con este nuevo dato, ya podemos calcular el cambio de energía potencial. De la parte anterior, nosotros llegamos a los siguientes resultados. La altura inicial va a ser 0, la altura final, la velocidad final, perdón, va a ser 0 y la altura máxima va a ser 11,48 metros. Además, un dato que ya nos daban en el problema es que la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el cambio de energía potencial. Ahora, recordemos que el cambio de energía potencial es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. En este caso, la energía potencial es gravitacional. Entonces esto se calcula de la siguiente manera. M, que es la masa por la aceleración de la gravedad, por la altura final. Que este va a ser el estado final de la pelota que sube. Ahora, menos el estado inicial, que sería mg por la altura inicial. Pero la altura inicial sabemos que es 0. Entonces lo que nos va a quedar va a ser la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad por la altura final. Entonces simplemente vamos a sustituir. Sabemos que la masa es igual a 5 kilogramos. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura máxima, la que calculamos anteriormente, es igual a 11,48 metros. Y ahora simplemente realizamos este cálculo con una calculadora. Y lo que nos va a dar es lo siguiente. 559,58 kilogramos. Y aquí tendremos metros al cuadrado porque tenemos estos metros que se multiplican por estos metros y divididos entre segundos al cuadrado. Entonces tenemos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y estas son unidades de joules. Entonces el resultado va a ser de la siguiente manera. El cambio de energía potencial va a ser igual a 559,58 joules. Por otra parte, el cambio de energía cinética, que lo escribimos como delta K, va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. En este caso, la energía cinética, como vamos a ver que es igual en casi todos los otros casos, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. En el caso de la energía cinética final. Y la energía cinética inicial va a ser 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. En este caso sabemos que la velocidad final es 0, entonces toda esta parte se va a cancelar. Va a ser 0. Y nos queda simplemente menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Nosotros simplemente ahora sustituimos con los datos que conocemos. Tenemos menos 1/2 por la masa, menos la masa que son 5 kilogramos por la velocidad la velocidad inicial que son 15 metros sobre segundo y todo esto al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 562,5 joules. En el segundo ejemplo nos dicen lo siguiente. Un carro de control remoto de masa m igual a 2,5 kilogramos
sube por un plano inclinado que forma un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal, como lo podemos ver acá en la figura. Si cuando está subiendo el control deja de funcionar, por lo que no se puede modificar su velocidad, ¿cuál será el cambio de energía cinética y potencial? Si cuando deja de funcionar este control, el carro llevaba una velocidad inicial igual a 11 metros sobre segundo. Además, nos dicen que recorre 2,6 metros del plano inclinado para llegar en este punto al reposo. Eso quiere decir que esos 2,6 metros que está recorriendo van desde acá hasta acá, donde tenemos el punto final. Es decir, se mueve en la parte inclinada del plano. En esta ocasión, el cambio de energía cinética, delta K, va a ser similar al ejemplo anterior. Vamos a tener que el cambio va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial, donde la energía cinética final va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Pero recordemos que el carro llega al reposo, entonces su velocidad final es cero. Por lo tanto, esta parte de la expresión se cancela y nos queda simplemente un menos un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, sustituimos con los valores conocidos. Entonces nosotros sabemos que la masa es igual a 2,5 kilogramos. Además, sabemos que la velocidad inicial es igual a 11 metros sobre segundo. Y todo esto va al cuadrado. Entonces, si nosotros realizamos el cálculo, lo que vamos a tener es que el cambio de energía cinética va a ser igual a menos 151,25 joules. Ahora, por otra parte, el cambio de energía potencial va a ser igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. En este caso, vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Recordemos que el cambio de energía potencial es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura final, la vamos a llamar h sub f, menos la masa por la aceleración de la gravedad por la altura inicial. Pero en este caso yo voy a elegir mi sistema de coordenadas de tal forma que mi altura inicial sea 0. Entonces esta parte se va a cancelar y me va a quedar que el cambio de energía potencial va a ser simplemente esta parte. Ahora, tenemos que usar trigonometría en esta parte para encontrar la altura final. Porque recordemos que tenemos un triángulo de la siguiente manera. Es decir, tenemos un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que el recorrido del carro, porque este es un dato que nos da en el problema. El recorrido del carro son 2,6 metros. Entonces esa va a ser la distancia que hay de acá a acá. Es decir, esta es la distancia de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Además sabemos que el ángulo es igual a 20 grados. Entonces vamos a usar razones trigonométricas para encontrar la altura final. La altura final va a estar acá. Es decir, va a ser este lado del triángulo. Esta es nuestra incógnita en este caso. Entonces nosotros aquí vamos a usar la razón trigonométrica que nos sirva, la que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y el ángulo. Esta razón trigonométrica es la siguiente, la que nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería la altura final, sobre la hipotenusa, que sería 2,6 metros. Entonces nosotros despejamos esos 2,6 metros que están dividiendo, simplemente van a pasar a multiplicar
Y vamos a tener que la altura final es igual a 2,6 metros multiplicado por el seno de 20 grados. Ahora, esto lo evaluamos con la calculadora o simplemente lo podemos dejar así y lo sustituimos acá y vamos a tener lo siguiente. Yo os lo voy a sustituir porque me parece más práctico. Entonces vamos a tener que el cambio de energía potencial va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por esta G, esta HF, perdón, que hemos encontrado. Entonces vamos a traernos esto para acá y nos va a quedar 2,6 metros por el seno de 20. Ahora sustituimos la masa y la aceleración de la gravedad, vamos a tener la siguiente expresión. 2,5 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 2,6 metros por el seno de 20. Y ahora sí, toda esta expresión la ponemos en nuestra calculadora y lo que vamos a encontrar es que esto es igual a 21,79 joules. Es decir, el cambio de energía potencial es igual a 21,79 joules. Y con esto hemos terminado el segundo problema. El tercer ejemplo nos dice lo siguiente. Un bloque de masa igual a m de 3 kilogramos se une con un resorte de constante elástica K igual a 300 newtons sobre metro. El resorte es comprimido a una distancia X igual a 0,12 metros. Ahora, si se suelta el bloque del reposo, ¿cuál será la velocidad del bloque en el momento en el que el resorte recupere su longitud natural? En este caso, además, hay conservación de la energía mecánica. Ahora, para visualizar bien lo que está pasando en este ejemplo, lo primero que debemos notar es que el resorte en su estado natural va a estar, como lo podemos ver en esta parte, donde no se ha comprimido todavía. Entonces nosotros vamos a utilizar esto para elegir nuestro sistema de coordenadas. Nosotros vamos a decir que cuando el resorte estaba en su estado natural, el bloque se encuentra en una distancia que vamos a llamar x sub f igual a 0. Es decir, este es el origen de las coordenadas. Y vamos a decir que cuando se comprime, es decir, cuando se disminuye esta distancia o el bloque se mueve hacia la izquierda, va a estar en una posición inicial que va a ser menos 0,12 metros. En este caso es negativo porque el bloque se está moviendo hacia la izquierda. Nosotros estamos usando la convención de que si a la derecha del eje X es positivo. Entonces, además nos dicen que se suelta al reposo. Nosotros vamos a ver a partir de esto que su velocidad inicial va a ser igual a 0. Y por otra parte, tendremos como incógnita la velocidad final, que es la que nos dicen cuando el resorte recupera su longitud natural. Es decir, el bloque inicialmente está acá, se suelta del reposo, es decir, de una velocidad inicial igual a 0, y lo que nos están preguntando es cuál será la velocidad cuando llegue a este punto. Es decir, cuando pase de una distancia inicial, que es igual a menos 0,12, a la distancia final, que va a ser nuestro eje de coordenadas igual a x sub f igual a 0. Es decir, la velocidad que nos están preguntando es la que lleva el bloque cuando está en este punto. Y esta es la incógnita que debemos resolver. Ahora, con lo explicado anteriormente, lo que sigue es plantear nuestra ecuación de conservación de la energía mecánica. Esta ecuación nos dice que
el delta E, que es la energía mecánica, es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Ahora, la energía mecánica final va a ser la suma de la energía cinética final más la energía potencial final. Y la energía mecánica inicial va a ser la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Ahora, cuando hay conservación de la energía mecánica, esto quiere decir que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial, por lo tanto esta relación va a ser cero. Y vamos a tener lo siguiente. La energía cinética final más la potencial final menos la energía cinética inicial más la potencial inicial va a ser igual a cero. Si pasamos a sumar esta parte de la ecuación, vamos a tener la siguiente relación, que es la que nos será útil en este caso. Tenemos que la energía cinética final más la energía potencial final es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Ahora, en este caso, recordemos que la energía potencial es la que proviene del resorte. Entonces, en este caso, la energía potencial de un resorte se define de la siguiente manera: un medio por K, donde K es la constante elástica que nos daba en el problema, por la distancia al cuadrado. O sea, esta puede ser la compresión o cualquier otra distancia. Entonces, nosotros podemos reescribir esta expresión, también recordando que la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad. En este caso tendremos velocidad final y velocidad inicial. Al igual que con el resorte tendremos una X final y una X inicial. Vamos a reescribir nuestra ecuación. Tendremos que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que olvidado este cuadrado, más un medio por la constante elástica del resorte por la posición final al cuadrado va a ser igual a un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado más un medio por la constante elástica por la distancia inicial, que va a ser la compresión, en este caso al cuadrado. Pero recordemos que la velocidad inicial es cero, por lo tanto esta parte se cancela. Por otra parte, según nuestro eje de coordenadas que escogimos a conveniencia, esta xf sub f es igual a 0. Entonces lo que nos queda de esta ecuación es solo lo siguiente: que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es igual a un medio por la constante elástica por la posición inicial al cuadrado. Entonces, estos medios se los van a cancelar y podemos despejar finalmente la velocidad final al cuadrado, que es la velocidad que va a tener el bloque cuando el resorte vuelve a su longitud natural. Entonces vamos a tener lo siguiente: la velocidad final al cuadrado es igual a la constante del resorte sobre la masa multiplicado por la posición inicial al cuadrado. Ahora, si aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, vamos a obtener la expresión que nos va a servir, porque
Este cuadrado se cancela con la raíz y llegamos a la expresión que ocupábamos. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte por la distancia de la compresión del resorte dividido entre la masa. Todo esto dividido entre la masa. Entonces simplemente sustituimos con los valores que ya conocemos. Nosotros sabemos que la constante del resorte es igual a 300 newton sobre metro. Ahora esto va a ir multiplicado por menos 0,12 metros, que es la compresión del resorte, esto al cuadrado, y todo esto va a ir dividido entre la masa del bloque, que la masa del bloque es igual a 3 kilogramos. Ahora simplemente realizamos el cálculo con una calculadora y vamos a obtener que la velocidad final, o mejor dicho, la velocidad que va a llevar el bloque cuando el resorte llega o retoma su longitud natural va a ser igual a 12 metros sobre segundo. Y esta es la respuesta al problema. El último ejemplo nos dice lo siguiente. Un bloque de masa igual a 4 kilogramos se encuentra en un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, como lo podemos ver en la figura. Si el bloque se suelta del reposo y recorre 2 metros en la parte inclinada del plano y entre el plano y el bloque el coeficiente de fricción cinética es igual a μ sub k igual a 0,30, encuentre la velocidad final del bloque en el momento en el que termina este recorrido. Es decir, aquí tenemos un caso en el que la energía mecánica no se conserva. Por lo tanto, la ecuación que nos va a servir es la siguiente, la que nos dice que el trabajo realizado por la fuerza no conservativa va a ser igual al cambio de la energía mecánica. Lo que vamos a hacer ahora es resolver primero la parte que contiene el cambio de energía mecánica, porque esta es mucho más simple. De hecho es casi igual al ejemplo 2, porque recuerden que teníamos un carro que subía por un plano inclinado. Es lo mismo, solo que en este caso el bloque se desliza hacia abajo. Entonces recordemos que el cambio de energía mecánica es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Y esto era igual a la energía cinética final más la energía potencial final y menos la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, recordemos que la velocidad inicial era 0. Por lo tanto, la energía cinética inicial va a ser 0. Porque recordemos que la energía cinética inicial tiene esta forma. Medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero esto es 0. Ahora, vamos a elegir nuestro sistema de coordenadas. Nosotros vamos a decir que el punto final, donde llega el bloque después de recorrer los 2 metros del plano inclinado, va a ser 0. Y que el punto de partida va a ser nuestra incógnita, es decir, la energía potencial inicial. Entonces, al igual que hicimos en el ejemplo 2, podemos usar trigonometría para encontrar esa altura. Noten que podemos usar la razón trigonométrica que nos dice lo siguiente. El seno del ángulo, esto porque tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, el seno del ángulo, que son 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso será nuestra altura inicial, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa son 2 metros. Entonces despejamos la altura inicial de acá, pasando a multiplicar estos 2 metros, y nos queda
2 metros por seno de 30. Ahora, nosotros podemos reescribir con esto la ecuación del cambio de energía mecánica de la siguiente manera. Vamos a tener que el cambio de la energía mecánica va a ser la energía cinética final. Mejor lo voy a reescribir de esta forma, de la forma que es más simple y más útil. Tenemos que la energía cinética final va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que esta velocidad final es la que nosotros debemos encontrar en el problema. Ahora esto más la energía potencial final, que en este caso la energía potencial es gravitacional, que sería la masa por la aceleración de la gravedad por la altura final, pero recordemos que nosotros elegimos nuestra altura final como 0. Esto por conveniencia. Entonces esta parte va a ser 0. Por otro lado tenemos menos la energía potencial inicial, que sería menos la masa por la aceleración de la gravedad por la altura inicial. Entonces esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la masa por la aceleración de la gravedad, y aquí lo que voy a hacer es sustituir este valor de la altura inicial que encontramos aquí. Entonces yo me lo voy a traer para acá y vamos a tener lo siguiente. 2 metros por el seno de 30. Y bien, ya entonces tenemos nuestra expresión para el cambio de la energía mecánica. Lo que nos queda es encontrar el trabajo realizado por la fuerza no conservativa. Ahora, como podemos ver de la parte anterior, lo que nos queda es encontrar el trabajo realizado por la fuerza no conservativa. En este caso corresponde a la fuerza de fricción. Ahora, recordemos que el trabajo realizado por una fuerza de fricción es negativo y se define como menos la fuerza de la fricción por la distancia recorrida, en este caso por el bloque, que esta distancia la llamamos d. Pero nosotros sabemos que d es igual a 2 metros porque esa es la distancia que baja el bloque por el plano inclinado. Ahora, a partir de un diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos encontrar la fuerza de la fricción, porque de la sumatoria de fuerzas en Y podemos encontrar lo siguiente, que la normal menos la componente en X, perdón, en Y del peso es igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar la normal y vamos a tener que la normal es igual a mg por el coseno de 30. Ahora recordemos que la fuerza de la fricción se define como el coeficiente de fricción por la normal. Entonces en este caso vamos a tener que la fuerza de la fricción es igual a mu sub k mg por coseno de 30. Ahora sustituimos esto en esta otra ecuación del trabajo realizado por la fuerza no conservativa, y lo que vamos a tener finalmente es que el trabajo realizado por la fuerza no conservativa es menos mu sub k por mg por el coseno de 30 por d. Ahora ya tenemos las dos ecuaciones que necesitamos. La del trabajo realizado por la fuerza no conservativa, y anteriormente encontramos el cambio de energía mecánica. Finalmente, lo único que debemos hacer ahora que encontramos estos resultados es sustituirlos en esta ecuación. Entonces, cuando sustituimos vamos a tener lo siguiente.
menos mu sub k mg coseno de 30 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos mg por 2 metros por seno de 30. Ahora podemos notar que la masa está en todos los lados, o sea, en ambos lados de la ecuación, entonces se puede cancelar, porque aquí la podríamos sacar a factor común. Entonces se nos van a cancelar las masas y nos va a quedar lo siguiente, menos mu sub k. También voy a pasar esta parte a sumar a este otro lado, porque recordemos que nosotros debemos encontrar la velocidad final. Entonces vamos a tener menos mu sub k g por coseno de 30 más g por 2 metros por el seno de 30. Y todo esto va a estar igualado a 1/2 por la velocidad final al cuadrado. Ahora este medio lo vamos a pasar al otro lado, es decir, este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces nos va a quedar que la velocidad final al cuadrado va a ser 2 veces. Aquí voy a escribir esto de una forma más conveniente, es decir, primero voy a escribir el que está sumando y después el que está restando. Además, podemos ver que la g está multiplicando las dos expresiones, entonces se puede sacar a factor común. Entonces tenemos 2g por 2 metros por el seno de 30 menos mu sub k por el coseno de 30. Ahora, como podemos ver, lo que debemos hacer es aplicar raíz cuadrada, porque así esta raíz nos cancela esta potencia. Y con esto nosotros finalmente vamos a obtener la expresión para la velocidad final. Entonces, la velocidad final va a estar dada por la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad, todo esto multiplicado por 2 metros por el seno de 30 menos mu sub k por el coseno de 30. Ahora esto lo resolvemos utilizando los datos que ya conocíamos. O sea, nosotros sabemos que g es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que mu sub k es igual a 0,30. Y con eso ya lo podemos resolver. Vamos a tener la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto multiplicado por 2 metros por el seno de 30 menos 0,30 multiplicado por coseno de 30 y evaluando esto en la calculadora obtenemos que la velocidad final nos da como resultado 3,80 metros sobre segundo. Estos 3,80 metros sobre segundos, que es la velocidad final, es la velocidad que lleva el bloque después de recorrer los 2 metros del plano inclinado. Y con esto finalmente terminamos el problema. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En el próximo video
veremos hidrostática, específicamente lo que es la densidad, la presión, el principio de Arquímedes y la ley de Boyle.